Debieron también ustedes haber recibido las bases de datos, la base conjunta, ¿no? En la que contribuyeron a producir, perdón. Y entonces voy a hacer algunos comentarios antes de entrar a ver algunos de los primeros resultados, ¿no? que tenemos. Y quisiera también pedir disculpas. La sesión de la semana pasada fueron muchas cosas comprimidas en poco tiempo y no tomamos suficientemente el tiempo para explicar cada uno de los rubros de la captura, o sea que cada una de las columnas. De hecho, es un problema hacer una plantilla de captura, porque pueden variar en un archivo en un tiempo corto la información que pone quien asienta los datos. O sea que yo no estoy tan seguro que fueron los curas que estaban escribiendo, sino yo creo que había escribanos, ¿no? ¿Sí? Encontré en un momento, no me acuerdo exactamente la fecha, en que la letra era notablemente diferente, la que aparecía al margen y la del cuerpo del texto, ¿no? Entonces, yo he visto también en esta base que un mismo cura puede cambiar la información. Por ejemplo, deja poner algo como la edad o deja de poner la calidad o de repente aparece algo nuevo. Entonces, además de todo eso, estuvimos como influidos por experiencias previas. Xochitl en el norte de Chile, en los Altos de Arica, y Jorge Martínez y yo en varias parroquias del centro de México, básicamente, ¿no? Entonces, eso fue un problema de que hay una serie de rubros y en algunos de los cuales no había ninguna información que encontraron ustedes. Y eso les causó cierta confusión y dificultó la captura. Esperamos haber resuelto ese tipo de problemas para la próxima tarea, ¿no? Pero pues ya veremos, ¿no? Bueno, además las dificultades de la paleografía que ya mencionamos. Varias personas propusieron la idea de mandar, bueno, hemos mandado las imágenes por WhatsApp, pero no sé qué tanto ustedes han entrado al Classroom, ¿no? Eso podría ser de mandar la imagen, ¿no? Para que todos vieran ciertos problemas precisos, ¿no? Alguien habló de hacer una especie de catálogo, de lista, de listado de dificultades. No tengo muy claro cómo se podría armar esto y es algo que ciertamente una idea, pero ¿cómo lograr eso? Quizás si cada quien en su classroom, y no tengo claro si aquellos que no tengan correos de Gmail pueden acceder a eso. Me han dicho un momento que sí, pero no estoy seguro, ¿no? Eso podría ser una forma. Mientras tanto, pues seguimos con la cuestión de WhatsApp, ¿no? Ahora, podemos pensar antes de atacar nuestra base precisa, ¿no? Que se podría construir una gráfica llegando al archivo y haciendo un conteo, ¿no? Bueno, en tal año, a ver, hago la cuenta de los que fueron enterrados en 1801, en 1802, 1803, quizás para hacer la cuenta de 1300, a lo mejor un día de trabajo de 8 horas, no lo sé, ¿no? Con dos personas puede ser más rápido. Jorge Martínez y yo hemos tomado datos de varias parroquias para un periodo corto de una epidemia, pero también tomamos, aparte de los números, tomamos el mes, tomamos si era un adulto, voy a mostrar, o un niño, voy a mostrar esto un momento. Pero o sea que podemos haber llegado a algunos de los gráficos que nos va a mostrar Jorge sin haber capturado cada detalle de los nombres. O sea que hubiéramos podido hacer
un análisis o empleado el enfoque que los expositores llamaron agregativo, conteos. Pero nosotros optamos por un enfoque nominativo, o sea que conservando los nombres de todas las personas que aparecen en el archivo de decesos, ¿no? ¿Sí? O sea que hubiéramos podido lograr eso mucho más rápido, haciendo el conteo, pero no tendríamos probablemente, hubiéramos podido capturar variables como la edad, el género, el IU, y otras cuestiones, ¿no? O los padres, ¿no? En fin. Entonces, ahora, yo tengo confieso, una gran ignorancia sobre la situación de las epidemias en América del Sur, ¿no? Xochitl, que no puede estar, tiene una cuestión familiar, no es nada grave, no está enferma, pero no puede acompañarnos y no tuvo tiempo de mandarnos bibliografía. Encontré algunas cosas muy generales. Tengo la idea, pero puede que me equivoque, ¿no? Que no hay tantos estudios, o quizás aquí en México no tenemos acceso a esos estudios, en el continente sur, ¿no? Una posibilidad podría ser que ya a fines del siglo XIX comienza a surgir una tradición antropológica en México, que es básicamente etnohistoria. Hubo muchísimos estudios y publicaciones que pueden encontrar en línea, además, Anales del Museo Nacional desde 1880 y tanto, voluminosas publicaciones, ¿no? de eruditos mexicanos que estaban analizando códices. Y hay imágenes en códices. Les mostré unas la semana pasada de personas muriéndose sobre esteras, sobre petates, como llamamos en México, con sus llagas, ¿no? Los incas no tenían una tradición de escritura, ¿no? O sea que los habitantes de México Central tenían una escritura que hasta tenía rastros de fonética, representaban cosas, ¿no? Y continuaron esta tradición con la conquista, o sea que con códices, con imágenes y con palabras en español o en náhuatl y también en otras lenguas indígenas, ¿no? Y no sé, también, bueno, también los cronistas en Perú hablaron de grandes epidemias, de la viruela, ¿no? ¿Sí? Pero, y puede ser porque pues no, aquí no nos llegan cosas, pero vamos a ver un poco, le voy a dar la palabra unos momentos a Cristian Bejarano de Bogotá, que hizo un trabajo sobre epidemias en Bogotá en el 18, ¿no? ¿Sí? Va a hablar muy brevemente, pero bueno, entonces aquí en México surgió antes de 2010 la Red de Historia Demográfica, que con sede en el Colegio de Michoacán. La que organizó eso fue Chantal Cramosel, ¿no? Que trabaja ahí, y participaron al inicio varios estudiantes y tuvieron eventos sobre distintas enfermedades. Yo participé y tengo un trabajo sobre la viruela usando los archivos parroquiales de Tlaxcala en el México Central, ¿no? ¿Sí? Bueno, hicieron viruela, cólera, sarampión, creo, ¿no? Tifo, varias cosas, ¿no? O sea que ha habido eventos de eso, ya comienzan a trabajar otras cuestiones, ¿no? ¿Sí? Y también en México hubo en los años 70 dos estudios de parroquia de un francés, Tomás Calvo, bueno, de origen español, pero es francés, creo que su padre o su abuelo fue español, que trabajó la parroquia de Acatzingo en el estado de Puebla. Y fue el método agregativo. Y también Claude Morin, un franco-canadiense, trabajó la parroquia de Zacatelco. Y publicaron estas monografías y tuvieron amplia distribución y trataron epidemias. Pero reconozco mi desconocimiento de esto. Ahora, lo que yo puedo decir es que tenemos una epidemia en 1804, 1805, ¿no?
Y tenemos también periodos de sobremortalidad, en que encontramos, por ejemplo, una racha de un día, un deceso, dos decesos, y hay una racha de niños, ¿no? Lo que sabemos es que cuando son como muchos decesos de niños en un periodo corto, es probablemente viruela o sarampión. La viruela, después de su entrada al Nuevo Mundo, que los habitantes de América no tenían ningún tipo de protección anticuerpo, fue devastador hasta durante las guerras de conquista, ¿no? Fue un factor en la toma de la caída de Tenochtitlán que se, se, se azotó la viruela y murieron muchísimos de los combatientes del lado indígena y tenía que ver, o sea, que con el triunfo de los españoles aquí. Y creo que hubo algo similar en Perú. Entonces, la viruela quedó como endémica y cada tantos años aparecía y quienes mueren son los niños, los que no habían jamás sido expuestos a viruela, ¿no? O sea que los mayores, ¿no? Los que ya habían nacido o quedaron inmunes por haber tenido una versión leve o haber sobrevivido, y los nuevos, los que nacieron después, fueron los afectados. Es que cuando vemos que son muchos niños, es muy probable que sea la viruela o también puede ser sarampión, ¿no? Ahora bien, hubo una epidemia en México en 1737 y 38 más al norte, porque fue recorriendo prácticamente todo lo que era la Nueva España, que los indígenas llamaron Matlalzáhuatl. Quiere decir una red de llagas, ¿no? Muchas llagas. Se especuló al principio que fue la peste bubónica, pero hubo estudios que alegaron que no pudo haber sido porque las ratas hubieran muerto en la travesía, que eran como 3 meses, entonces no hubieran podido transmitir la peste bubónica. Una interpretación ahora es que fue el tifo, ¿no? Que es una enfermedad que ataca a adultos primordialmente, que es un tipo de bicho, de microbio que pasa por el piojo humano, fundamentalmente, pero también puede ser por pulgas y que es muy común en cárceles en épocas de guerra. Algunos piensan que este Matlalzáhuatl fue el tifo por la gran cantidad de muertos de adultos, ¿no? ¿Sí? Eh, Ahora bien, mi idea es que quizás haya sido eso, pero desconozco la bibliografía sobre Bolivia, sobre los Andes. Eso dejo cómo podemos como pensar por el tipo de datos que tenemos, que vamos a ver un momento. Yo quisiera mostrarles algo, ¿no? Que muy brevemente, tienes que permitirme compartir pantalla, Jorge. Eh, a ver. Ya te vemos. Ok, ya. Déjenme limpiar la pantalla. Yo les mostré eso la vez pasada, me parece, que es una ponencia que preparamos Jorge y yo, que una epidemia en 1813, que pues es más o menos, hay un acuerdo que fue tifo. Pueden ver a los lados, o sea que hicimos un análisis más fino, más sofisticado que el análisis que vamos a hacer ahora. Ustedes tienen las bases de datos y ustedes pueden hacer más análisis. Lo que estamos haciendo es invitarles a jugar con esa base y de colocar sus análisis en Classroom para que todos puedan ver y discutir
y estaríamos comentando eso y quizás un poco la próxima semana. Pero, por ejemplo, aquí, el Distrito Federal, la Ciudad de México, la Villa de Guadalupe es donde se queda la basílica que estaba en las afueras. Encontramos en rojo, o sea que los inicios, el pico, el fin, o sea que nosotros vamos a ver algo sobre los meses y los años de la epidemia de 1804 y 5, pero aquí encontramos forma de ver las semanas. Jorge tiene o tenía un programa que nos facilitó Jacques Renard, que está presente, de cómo ver el domingo, el día de la semana, las semanas, por ejemplo, en 1800, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo un análisis por semanas, o sea que esta epidemia entró en la semana del 16 al 22 de mayo en Tepexpan, ¿no? Que tenían que haber pasado por acá para evitar el lago, o a menos que fueran por agua, desde la villa, y tuvo su pico o sea que el punto álgido en esta semana, el mayor número de muertos. O sea, hicimos un análisis de las semanas, ¿no? Aquí en el caso de Tepetlostoc, y ese archivo hemos trabajado con detalle, tenemos 150 años más o menos de bautizos, matrimonios y decesos capturado, casi 200 años. Disculpen el ruido, pasen por mi casa helicópteros, ¿no? Entonces tenemos como dos procesos, un inicio del 2 al 8 de mayo, un pico del 18 al 24 de julio, luego ya en descenso el final del 5 al 11 de septiembre y luego un repunte en agosto, ¿no? Aquí hay un error aquí, pero no estoy seguro de que está. Pero la idea es que se puede refinar el análisis con lo de las semanas, ¿no? Entonces no vamos a hacer eso hoy, pero vamos a facilitarles el programa que ustedes, si tienen iniciativa, lo pueden hacer y nosotros quizás podemos asesorarlos, pero no tenemos tiempo de hacer eso en el taller. O sea que el taller es como un asomo a picarles el interés para que después podamos estar en contacto y para que conozcan algo que quizás no tenían conocimiento, ¿no? Algunos sí, porque algunos ya me he dado cuenta que tienen trabajos de archivo de parroquias. Uno va a hablar en un momento. A ver, ¿cómo hago para cambiar? Ya. Ok. Bueno, esto es algo que vamos a hacer, o sea que hicimos un análisis muy, muy burdo, muy preliminar. Se puede hacer esto más fino. Tomamos nosotros categorías de edad, o sea que edades. En esta parroquia de Chayanta, el cura anotaba las edades en casi todos los casos, en más del 99% de los casos. Aquí en estas parroquias tenemos un problema porque hay una categoría de párvulos, pero de repente encontramos un párvulo que tiene 10 años, pero también encontramos en alguna parroquia adultos que tenían 8 años. Pensé que si quizás tomaban la idea de la iglesia, de que la edad de razón después de la primera comunión, eran categorías muy, muy problemáticas. No les puedo decir pues, exactamente cómo hicimos nuestros cortes, ¿no? Pero llegamos a encontrar, o sea que con distintos criterios, es que 13 parroquias, más complicado que ahora que establecer criterios, porque eran de distintos órdenes religiosos, me parece que todos eran del mismo obispado, pero había una parroquia donde estaban los franciscanos, donde estaban los dominicos y habían seculares. Entonces, aquí los porcentajes de personas de menores de 15 años, ¿no? Anda por 40%, aquí 14%, pero igual es porque
por las categorías del cura, ¿no? ¿Sí? Eh, no tengo la información a la mano para decir eso, pero es para indicar que una de las cosas que podemos hacer con los datos de nuestra base es ver edades y podemos hacerlo de forma más sofisticada que únicamente menores de 15, mayores de 15 años, ¿no? ¿Sí? Da la idea, bueno, tenemos también en muchos casos, no sabemos la edad, hasta llega al 12%, o el 17% o 18% aquí. Entonces, no es así como que es puro adulto. Aquí sí parece muy claro, pero es como mucho más elevado el porcentaje de adultos que en las otras parroquias. Bueno, estamos tanteando con algo, con una idea de que pues es realmente el tifo, enfermedad de adultos, es una enfermedad no exclusivamente de adultos, aunque yo leí en un texto sobre el tifo de un médico que es raro en los niños, pero aquí no es tan raro en los niños, sí se da en individuos de menos de 15 años, pero como tendencia general, en una proporción menor en casi todos los casos, pero no en todos los casos, ¿no? O sea que aquí estamos con hipótesis. Ahora bien, tenemos también la posibilidad podemos ver, perdóname, esto creo que no, es el número total de muertos. Claro que eso es muy relativo porque lo que encontramos es que pues no sabemos la población, o sea, qué porcentaje representa. Bueno, en otro análisis, hay una forma, sabiendo los bautizos de un periodo anterior, se puede estimar la población. Y nosotros hicimos un estimado de la población de Tepetlostoc y recientemente encontramos un padrón, un censo, que no conocíamos antes y encontramos que nuestro estimado era bastante cercano a lo que indicaba el padrón. Vamos a hablar de eso más adelante cuando tenemos bautizos, pero bueno, aquí faltaría ver, bueno, pueden ver grandes números de decesos, eh, más de 1,000, ¿no? En un año. También en este caso hubo a finales del siguiente año una epidemia de viruela que se ve claramente que eran los niños y esta epidemia está reportada en otros textos. Entonces, pues, unas ideas de lo que se puede hacer con todo esto. Me llama la atención que la intensidad de la epidemia que estamos viendo en Chayanta es menor que en estos lugares, pero no sé si tenemos todos los registros completos, porque encontramos, de hecho, registros repetidos, ¿no? En esta base, ¿no? Y hemos detectado también eh, encuadernaciones de años diferentes en una misma imagen en los bautizos. Estamos como a ver cómo vamos a arreglar eso, ¿no? Bueno, aquí las mismas parroquias y estamos tratando de detectar cuándo es que se puede hablar de que estamos en una epidemia. Aquí en este primer caso, o sea que estamos comparando el 12 con el 13, ¿no? Y aquí aparentemente algo pasa, ¿no? Aparentemente, ¿no? Falta como trabajar más esto. En este lugar encontramos un disparo, ¿no? O sea que son las fechas en que está reportado la epidemia en la Ciudad de México. Aquí también parece que es por esta semana. Aquí, sin embargo, encontramos algo aquí que llama la atención. Eh, Aquí aparentemente algo está pasando desde antes, ¿no? Y se sube muchísimo por estas fechas, ¿sí?
O sea que es un intento de precisar y también de pensar cuáles eran los movimientos entre estos pueblos. Bueno, algunos de estos pueblos quedan en la ruta principal por la que salía la plata de México para España. Bajaban la plata de las minas del norte, de Guanajuato, de Pachuca, que están más o menos en el centro, y salían en moneda acuñada hacia, hacia España, ¿no? Entonces había un movimiento, una ruta de comercio, pero hay otros movimientos locales y eso no sabemos nada de Chayanta, ¿no? No tenemos información. Lo que sabemos es que en Chayanta, en la década de 1770-80, hubo una rebelión que fue brutalmente reprimida por los españoles. Aquí podemos ver algo, aquí sin duda estamos en epidemia, ¿no? Acá comienza a haber un aumento, aparentemente se piensa. Nunca dice la causa. Aquí en esta, a ver, Otumba habla de fiebre. Es el único lugar que encontramos eso y que pensamos que es uno de los síntomas del tifo. Ahora, ya voy a acabar esta parte. Y aquí es algo mucho más sofisticado, les mostré eso rápidamente. Aquí tomamos el análisis de las semanas, ¿no? Aquí el número que vamos a ver, quizás hay una pequeña sobremortalidad, o sea que es un poco relativo, porque después había 5 aquí y 3, y va en aumento 10, 13, 25 aquí. Seguramente que aquí estamos en muertos de la epidemia. Aquí llega a su punto álgido, sigue muy fuerte, o sea que estamos hablando de una enfermedad que está presente entre como la primera, la segunda semana de junio hasta entrado en septiembre, octubre, ¿no? Llama la atención acá, es mucho más temprano y 2 puntos álgidos, ¿no? Y acá también prácticamente desapareció y luego se dispara nuevamente hasta tener 72 muertos en un día. Eso es comparativo, eso obviamente no podemos hacer eso porque, y eso fue agregativo, pero ahí yo leía hombre, fecha, hombre, y a veces nos llamaba la atención el barrio como el Ayu, y fueron horas y horas y horas de trabajo para armar eso, porque son 13 lugares. No vamos a poder hacer una cosa comparativa, obviamente. Bueno, eso es todo lo que yo diría al respecto. Jorge, te daría la palabra a ti a presentar un análisis de los resultados de la base que ustedes participaron en formar. Y después de eso, según los tiempos, podría dar la palabra a Pilar, pero quizás eso sería la próxima semana. Tiene algo muy interesante sobre una experiencia de trabajar en grupo, pero vamos a ver porque estamos un poco sobre el tiempo, como siempre. Adelante, Jorge. Hola, bueno, antes que presentar la base que hicimos, eh, voy a presentar lo que decía David, que era un programa, no es un programa para lo de las semanas, es una simple tabla de Excel, que Excel tiene una opción en donde puedes construir un calendario. Se crea el calendario y se ponen de forma manual la cantidad de muertes que hay pues por día, eso haciendo un filtro en nuestra propia base de Excel de nuestra parroquia que tengamos y podemos hacer esto, es poner en cantidad de muertes, va a ser un poco más chico porque no deja mover. ¿Ahí lo ven? ¿Sí, verdad? En enero, en febrero, marzo, abril, etc. Pues es una de las formas y se crea esta parte
una tabla dinámica en donde si tú llenas el calendario, automáticamente se cambian acá. Eso no lo puedo explicar ahorita en poco tiempo. Hay tutoriales en el YouTube en donde nos dicen cómo hacer tablas dinámicas. Recomiendo que lo vayan a ver. Y se vacían toda la información acá y nos aparecen estas gráficas. Eso es una forma y esto es otra forma de presentarlo, ¿no? Un poco el cuadro que mostró David cuál de las semanas que tenía. Aquí tenemos la semana del 27 de diciembre al 2 de enero y es una línea corrida por semanas, que es prácticamente un cuadro de dos columnas, en donde una columna es la semana y la otra es la cantidad de defunciones, y eso es como se hace una gráfica para mostrarnos el impacto, que fue el cuadro que mostramos con colores que se van intensificando. Eh, Vamos viendo cómo en una epidemia va pegando qué días, en qué semanas, como la base que tenemos nosotros, la base que construimos nosotros ahorita para este taller. eh, Identificamos ayer David y yo que la epidemia empieza a pegar en 1804, por ahí de septiembre de 1804. Entonces podríamos hacer un cuadro, bueno, hicimos una grafiquita, no por semanas, pero sí por meses, en donde vemos cómo va incrementando la cantidad de defunciones, pero esa la podemos desglosar por semanas y ver específicamente en qué semana es que empieza a pegar, en qué semanas baja, en qué semanas vuelve a subir, etcétera. Y de ahí en qué semanas después de 1805 comienza a finales o un poco por ahí de septiembre, octubre de 1805, empieza ya a bajar también de forma muy considerable la cantidad de defunciones. Y si hacemos un análisis de todos los años que capturamos, donde colaboramos para la construcción de esta base, pues vamos a ver que más adelante hay un repunte otra vez de defunciones, que es 1809, me parece, pero eso no lo hicimos aquí. Entonces, ustedes tienen esta base que yo les mandé ayer a quienes colaboraron con las capturas. Les hice llegar a cada uno y a cada una esta base por correo electrónico con el objetivo de hacer filtros, de que jueguen con ella, de que quienes están familiarizados con este proceso, pues comiencen a jugar, nos compartan un poco de los análisis que a ustedes se les ocurran hacer dentro de esta base. Nosotros hicimos para esta clase, esta sesión, cosas muy, muy básicas que les vamos a presentar a continuación. Por ejemplo, este es un cuadrito ahí como muy rápido de mostrar cuáles son la cantidad de muertes por año de todos los años que capturamos, excepto de 1810, porque ahí tomamos nada más una parte del final de ese año de 1800, perdón, de 1800, no de 1810, de 1800. Tomamos el final, son 10 defunciones, entonces las dejamos fuera y empezamos desde 1801 hasta 1809 y vemos que efectivamente en 1805 tenemos una cantidad de defunciones de 503 por año, ¿no? Entonces, hay un aumento considerable. Después vamos a esto que les decía, de 1804 hasta 1805, vemos desde enero de 1804 hasta diciembre de 1805, y vemos que los puntos pues mayores empiezan desde febrero, desde enero, febrero de 1805, comienza a subir de forma muy considerable las defunciones. El pico más alto que tenemos es en marzo de 1805, después baja en abril y en mayo, junio ya empieza a bajar, luego sube otro poco y baja otra vez, ¿no? Es como un comportamiento natural de las epidemias, ¿no? Que haya un punto muy alto, baje, después hay un repunte leve, un repunte otra vez considerable y después vuelven a... Esto es la cantidad de funciones por mes.
Y acá tenemos unos cuadritos que los voy a hacer un poco más grandes, que no los hicimos en cuadro, nada más los hicimos, o en gráfica, pues, no los mostramos en gráfica, los pusimos en un cuadrito, que son la cantidad de defunciones de 1805 y de 1804, y vamos a ver cuál es la cantidad de personas que mueren, ¿no? Tenemos un total de 670 defunciones, de los cuales menores de 15 años son 166, que representan el 24.77%, mayores de 15 años o de 15 años y más, son 490, que representan el 73.13%, y sin dato o que no aparece o que está borroso, tenemos 14 individuos que representan el 2.9. En este caso es muy baja esta cantidad de personas que tenemos datos de que no podemos leerlo, que no aparecen, por lo cual esta información de acá es un poco más rica. Entonces, tenemos que es una epidemia de adultos, ¿no? Donde mueren más, por lo menos gente mayor de 15 años, y a la hora de hacer los filtros vimos que son muy pocos entre 15 y 18, pero de 18 para arriba es muchísima la gente que fallece. Ahora, quisiera agregar un comentario cuando termines esta parte de las edades, o no sé si de una vez. De una vez, porque ya en las edades ya no voy a lo de hombres y mujeres nada más. Ahora, bien, esto también puede ser el resultado de un subregistro de los infantes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo era el terreno en esa zona de Chayanta? Desconocemos qué tanto vivía la gente de la iglesia de un cura, ¿no? Nosotros vimos 30 entierros en un día, ¿no? No sabemos cómo lo pudo haber hecho el cura, ¿no? También vimos en un pueblo alejado, en una parroquia en la epidemia de 1813, que de repente las autoridades locales, conocidos como fiscales en algunas partes, los encargados de la iglesia por un año, ¿no? Lo del sistema de cargos, parece que reportaban y le entregaban una lista de se murieron 30, ¿no? Porque no había fechas, era como habían acumulado porque no podía el cura atender, ¿no? Sí. O sea que esa es hay que tomar en cuenta esa posibilidad también. Por ejemplo, revisando los bautizos, preparando para esa etapa, estamos viendo que algunos de los infantes se bautizaron hasta 2 meses después de su nacimiento, ¿no? Yo nunca he visto eso en parroquias mexicanas, he visto 8 días, ¿no? Cuando muchos bautizados el mismo día. Entonces, desconocemos el terreno de Chayanta, el acceso, los caminos. Nos falta mucha información para llegar a conclusiones sólidas todavía, ¿no? Son hipótesis, son impresiones tentativas, claro, con más información que antes, que hace una semana que no sabíamos nada de esto, ¿no? Pero aparentemente es una enfermedad que afecta mucho más a personas mayores, ¿no? Aparentemente. En eso me quedo nada más, Jorge. Y vemos que también es una enfermedad que afecta aparentemente también mayoritariamente a mujeres, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que el 59.40% de la cantidad de funciones que hay en estos 2 años son mujeres, ¿no? Y eso también es un dato que debemos de explorar más, tanto con los datos que tenemos aquí en nuestra base como con otros datos que podamos encontrar de las características que tenía la población, ¿no? Entonces, esto es un poco de forma muy general lo que nosotros hemos hecho para esta pequeña presentación. Sí, perdón, agrego una cosa bueno, también coincide lo que iba a decir con un chat que mandó Cristian, ¿no?
que él dice que puede que Chayanta tenía una mayor población de mujeres. Y eso podría ser, porque quizás los hombres estaban en actividades que los llevaba fuera del pueblo, como la herrería. Eso tampoco sabemos, ¿no? Ahora, en uno de los pueblos, de unas parroquias que realizamos para el 1813, también encontramos un número sustancialmente mayor de mujeres. Y un amigo que ha trabajado la cuestión del tifo, dijo, pues algunos habían dicho que les daban más a las mujeres porque tenían el pelo largo, pero dice que él no lo creía. Pero, ¿cómo usaban los hombres en Chayanta? ¿No? O sea que explorando distintas líneas de interpretación de estos datos que pues están muy en bruto todavía, ¿no? Pero es muy bueno el punto que hace Cristian, ¿no? O sea que, y eso puede ser por alguna actividad de los hombres que los llevan fuera. Tampoco sabemos mucho de la estacionalidad de las actividades, si estaban más en la cosecha o más en movimientos migratorios por distintos motivos. Nos habló Xochitl de la idea del archipiélago, de los niveles, ¿no? En que a veces un ayu tenía terrenos en distintos niveles sobre distintas elevaciones sobre el mar, lo que permitía acceder a distintos cultivos o bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Mucho tiene que ver en estas tendencias probablemente con los movimientos de las actividades económicas y no tenemos información a la mano, o sea que todo eso es muy inicial, muy tentativo y hay que tener otros datos aparte, ¿no? Estamos como un pequeño asomo. Bueno, y vamos a pasar a la plantilla de captura para la siguiente semana. Vamos a trabajar con matrimonios. Hicimos esto un poco al revés, o sea que porque nosotros igual hubiéramos comenzado, si es reconstrucción de familias, comenzar con las parejas, pero pensamos que era interesante tomar en cuenta una epidemia, ¿no? Porque rápidamente, bueno, si es que son varios hijos que se mueren y esto no fue tanto el caso como lo que vimos en México, eh, eh, encontramos como parejas que perdieron 6 hijos o 3 hijos o 4 hijos en un espacio de meses, ¿no? Eso sugiere también que quizás en México no fue tanto de adultos como se ha dicho, ¿no? Bueno, al final de esta explicación de la tarea, le vamos a dar la palabra a Adriana porque ella dice que sí se pueden entrar otros con correos diferentes. Yo también quiero decir que estaba contestando a algunos chats y se me congeló el chat, no pude contestar. Así es que más adelante, cuando yo tenga acceso al chat, les trataré de contestar. Adelante, Jorge. Vamos a ver. Nosotros hicimos, para preparar esta plantilla, hicimos capturas en distintos periodos para ver si variaban las categorías, quiero decir los rubros, las columnas, ¿no? Y tratamos de hacer que siguiera lo más cercano a lo que hay. Entonces, capturamos algunos Jorge, otros yo, y fuimos como modificando estas columnas que ustedes pueden ver en la parte de abajo de la pantalla, ¿no? Entonces vamos a repasar algunos con la finalidad de explicar en qué consiste, qué información estamos pidiendo para que no pongan en calidad que es hijo natural o no natural, para que, bueno, evitamos el problema bueno, habíamos olvidado poner una columna para calidad o categoría étnica para una de las personas. Entonces, creo que esta plantilla que hemos diseñado va a permitir una captura más fluida, ¿no? Evitando volver atrás para la mayor parte de los casos, aunque algunos no. Entonces, Jorge, si pues yo voy a comenzar, luego te paso la palabra. Por ejemplo, yo veo número personal. Yo entendí eso como es mi primera captura, mi segundo, mi 1, 2, 3 de lo que yo capturaba. Me ayudaba porque
pues mi tarea ya se está acabando, ¿no? Sabía que había como veintitantos, ¿no? Entonces, eso es una ayuda para uno. Algunos pusieron su número de tarea. Eso vamos a saber quién es porque más adelante ustedes ponen quién transcribe. Bueno, lo mismo, ¿no? Que la otra vez, la imagen, el día, el mes. Ahora, cuando llegamos a bautizos, creo que vamos a tener una columna para el día del bautizo y otro para el día del bautizo, porque es mucha la diferencia. Vamos a poner día de bautizo y o edad. A veces ponía el cura la edad. Bueno, lo mismo, la parroquia de Chayanta, todo es de Chayanta aquí. Estamos trabajando un proyecto con varias parroquias, entonces pues el nombre, eso automáticamente que va a poner Excel. Bueno, pusimos Bueno, Don por la experiencia ¿puedo mexicana. hablar? ¿Cómo? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Aquí, digo, antes de que pase David a este proceso de explicar todo lo que está acá abajo, vamos a tener este apartado que solo es para el contrayente varón, para el hombre, En color azul. en color azul, y en la parte de arriba, en la parte más adelante vamos a tener que es para la contrayenta o para la mujer. Va a haber estas dos, digamos que apartados de información, el del hombre, que es el que aparece al principio en el registro, y después el de la mujer que aparece en segundo término en el registro. Entonces, nada más eso. Ahora sí, ya. Ok, muy bien. ¿Quieres bajar un poco, pero en la imagen de la... no, 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 está bien. Quizás aumentar el tamaño de la imagen y ¿De luego cuál? volver a cortar. Porque hay una parte ahí al inicio que es como mucha paja, podríamos decir, ¿no? Eh, Miren lo que dice, en el año del Señor, bueno, la fecha, ¿no? De 1996, o sea que se pone el año primero, a los 20 días del mes 7. de enero, ¿sí? Y al margen también tiene la información, ¿no? De quiénes son la pareja. Pero hay toda una serie de cosas que dice que anunciaron las amonestaciones 3 veces en las misas con las fechas. Entonces salta todo eso, ¿sí? Y yo, don Ambrosio Gutiérrez, sobreteniente de cura, ese es un rollazo, ¿no? Y luego, bueno, finalmente llegamos a la pareja que antes expresado su mutuo consentimiento, bueno, ahí vamos, Francisco Villavicencia y no Ojeda. entiendo. ¿Ah? Yo digo que es Ojeda. Ok, y Ojeda, ok, ese es como segundo apellido, mestizo. ¿Mm? La calidad, soltero, hijo legítimo. Bueno, varía un poco el orden, pero lo vamos a poner así. Soltero, legítimo, edad, no ponen edad aquí. Mestizo, ¿ok? Originario o ayu, ¿de dónde es? Pero no pone eso, pero pone vecinos, ¿no? ¿Sí? Eh, Adelante. Luego va a seguir si es un soltero, entonces ve para, ¿cómo se llama? Hacia a la derecha, Jorge. Sí, aquí sí ven dónde va la información que acaba de leer David, ¿no? Soltero, calidad es mestizo, no hay un origen, pero sí hay una vecindad. Y nos dice Ajá, de dónde es, ¿no? ok. Esa del Ahora, Asilto y Maraquilla. para lo que nos vimos, bueno, quédate con viudo, no, 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 no. Quiero ver eso. Él no es un viudo, ¿no? Es un soltero. Pero si no es si no es soltero, si es un viudo, lo que ponen, no ponen información sobre el padre y la madre del contrayente, del novio. Inmediatamente ponen la información sobre de quién era viudo, ¿no? El nombre de la mujer, su apellido. No hemos visto que hayan puesto su calidad. Si es que lleguen a ver eso, si ponen indio, mestizo, no sé qué, lo pongan en observaciones.
Y a veces ponen enterrado en el cementerio de tal parte, o de este pueblo, pero también de otro pueblo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no es un soltero, va a ser un viudo, o en el caso de la novia, una viuda. No hay información sobre los padres, sino de quién era viudo. Entonces, eso es lo que va primero. Lo hicimos así para no regresar ahí. O sea que van a saltar viudos si es un soltero y rápidamente va a padre del contrayente.